Hola, ¿em sentiu? ¿Sí? Buena tarde, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Bien? Bienvenidos y bienvenidas a la ceremonia de entrega del Premio Nacional de Arquitectura 2021. Muchísimas gracias a todos y todas las que os habéis acercado hoy aquí a la Llotja de Palma de Mallorca, un espacio único que nos muestra la magnitud y la belleza de la arquitectura y cómo puede perdurar en el tiempo si es una arquitectura de calidad, cómo va evolucionando, incorporando nuevos usos. De hecho, me consta que hoy en día se utiliza solo para ocasiones muy especiales, así que nos sentimos muy afortunadas de estar aquí. Muchas gracias también a la gente que nos estáis siguiendo a través de la pantalla. Yo soy Núria Moliner y como arquitecta y comunicadora estaré encantada de acompañaros esta noche para entregar este premio a una mujer a la que admiro y aprecio, a Carme Pinós, y también, ¿por qué no?, para aprovechar esta ocasión para reflexionar sobre la esencia y la razón de ser de la arquitectura en la actualidad. Pero antes, para empezar, invito al escenario a Francina Armengol, presidenta del Govern de les Illes Balears. Buenas tardes, molt bones tardes a tots i a totes. Per a mi, com a presidenta de les Illes Balears, és un immens honor poder fer aquestes paraules breus de benvinguda. Voldria agrair primer de tot al Ministeri el fet d'elegir aquesta ciutat, aquestes illes i aquesta llotja per poder fer aquest Premi Nacional d'Arquitectura 2021. Com a presidenta, però com a ciutadana de les Illes Balears, deia, és un enorme orgull poder acollir aquest premi en aquest espai del gran arquitecte Guillem Sagrera, que ens envolta d'història, de reconeixement de la nostra història, del que vàrem ser i del que planificam a ser de futur. I deia que és un orgull que aquest Premi Nacional se faci aquí, a les Illes Balears, a Ciutat de Palma, a la Llotja, de Guillem Sagrera, a una persona, Carme Pinós, que per nosaltres, pels ciutadans d'aquesta comunitat autònoma, també és ciutadana nostra. I a mi m'agrada pensar que ella, que pot gaudir d'una de les millors posades postes de sol que té el món i que les tenim a la Serra de Tramuntana, que ella que pot reflexionar i pensar en aquest paisatge meravellós de la Serra de Tramuntana, que pot inspirar-se en la seva creació magnífica com a arquitecta. Ella és una dona solitària, solidària, cooperativa, una dona d'aquelles que és mestra de molt de mallorquins i mallorquines, i crec que ho puc dir en nom de molts i de moltes, una persona generosa que li emociona l'arquitectura popular i que entén perfectament, i crec que això li pot esdevenir del meravellós paisatge de la Serra de Tramuntana, allò que arquitectura és paisatge. I per tant, en l'arquitectura podem fer grans coses per millorar el nostre paisatge. I així són les obres de Carme Pinós. Per tant, com a presidenta de les Illes Balears, deia, és un immens honor poder acollir aquesta entrega del Premi d'Arquitectura Nacional, molt ben elegit, ministra, entenem per part nostra, aquest premi, i dir que des del Govern de les Illes Balears compartim molt aquesta idea que arquitectura és paisatge, per tant entenem molt bé que l'instrument de l'arquitectura serveix per millorar, per transformar a millor el nostre paisatge, per poder oferir espais públics com aquests, per poder oferir espais privats que garanteixen habitabilitat a les persones, ho hem de fer des dels criteris d'entendre el territori on vivim, per tant, en tot allò que fa referència a l'eficiència energètica, a l'ús del producte local, a estimular l'economia circular, en tantes i tantes coses. Jo no me vull estendre. Deia que ens sentim orgullosos de tenir aquí
un premi nacional d'una dona que estima Mallorca, que la coneix, que el paisatge de Mallorca estic convençuda que l'inspira i que Carme estic convençuda que te seguirà inspirant per molts anys. Moltíssimes gràcies. Muchas gracias, Francina. Justamente de esto me hablaba Carme Pinós hace unas semanas, de su vínculo con Palma, con Mallorca, de lo importante que esta tierra y su gente son para ella. Y es que, como arquitecta, me dedico a la investigación y la divulgación de la cultura arquitectónica. No olvidemos que la arquitectura es cultura. Y precisamente a lo largo de estos años he tenido la suerte de poder entrevistar a Carme Pinós en varias ocasiones, de visitar sus edificios y conversar con ella entre las paredes llenas de libros y maquetas de su estudio en Barcelona. Y la verdad es que su voz, su historia y su pasión por la arquitectura me han inspirado y me siguen inspirando. Por eso hoy me gustaría compartir algunas de sus palabras que he extraído de estas entrevistas como si fuesen un titular. La arquitectura es resolver retos, un servicio y al mismo tiempo un arte. Puede transformarlo todo. ¿La arquitectura es arte o es técnica? Esta es la eterna pregunta, ¿no? Seguramente la arquitectura tiene un poco de todo y está en todo, en todas partes. Forma parte de nuestras vidas de una manera funcional y cotidiana, pero también nos interpela, nos inspira y nos emociona e incorpora muchas disciplinas, experiencias y puntos de vista diferentes. Quizás por eso dicen que es la más completa y compleja de todas las artes o la más creativa de las ciencias, porque es racional y pasional, objetiva y subjetiva a la vez. Es arte y es técnica, es belleza y es función. La arquitectura no es trabajo, es vivir, una manera de formar parte del mundo. Estoy de acuerdo, Carme, creo que la arquitectura te cambia para siempre, te invita a mirar las cosas de otra manera, te abre la mente y despierta en ti una curiosidad hacia el mundo que nos rodea, hacia nuestra manera de vivir y convivir, de expresarnos y relacionarnos. Con ella llegan otras inquietudes, nos acerca al mundo de la cultura, la naturaleza, la historia, el patrimonio, la artesanía o la tecnología, por ejemplo. Ponemos los ojos en el pasado y en el futuro a la vez, en la tradición y en la innovación. Y cuando la experimentamos con intensidad y profundidad, cuando cogemos este reto con compromiso, nos redefine como personas. En este proceso aprendemos a escuchar, o deberíamos hacerlo, escuchar al entorno y su gente, ponernos en el lugar de los demás. Como si fuese una obra de teatro, como si fuésemos actores o actrices, tenemos que saber interpretar otras vidas, empatizar con los personajes que no dejan de ser los habitantes y las usuarias de esos espacios. Y como si fuésemos el director o la directora, también tenemos que saber dirigir la obra y coordinar todos los elementos y las partes sin imponer directrices caprichosas ni superfluas. Sobre todo, tenemos que saber llegar al conjunto de la sociedad y dejar un impacto positivo en el mundo, con humildad y con responsabilidad, y de la mano de todas aquellas personas y profesionales que también forman parte de la creación del entorno construido. Para ello, yo creo que también es importante que aprendamos de los errores del pasado. Formo parte de una generación de arquitectos y arquitectas que chocamos de frente con el sinsentido al que se había llegado desde la especulación, la burbuja inmobiliaria y la arquitectura del espectáculo. Una arquitectura elitista que estaba desvinculada del lugar, del contexto ecológico y de las necesidades reales de las personas. Y una tendencia que nos llevaba a mercantilizar una necesidad básica como es la vivienda. Esta situación in extremis nos hizo replantear la disciplina
y a través de la renovación sentirnos coherentes con la sociedad y con el mundo. Teníamos que parar para pensar y desarrollar una profesión más justa y respetuosa. En definitiva, volver a la verdadera esencia y la verdadera razón de ser de la arquitectura. Porque la arquitectura, por encima de todo, debe ser funcional, con una gran ética social y medioambiental. Tenemos que aportar un servicio a la sociedad para mejorar su calidad de vida y dar respuesta a los retos que tenemos por delante. Trabajar con conciencia y sensibilidad para construir un escenario de futuro mejor, compartido, inclusivo, sostenible y saludable, con las personas y el planeta en el centro. Reflejar el presente y a la vez proyectar utopías de futuro, porque si nuestro futuro no es verde, si nuestro futuro no es una utopía, será negro. Pero yo creo en las utopías, creo que son tiempos de utopías, y una muestra de ello son iniciativas como la nueva Bauhaus europea de la Unión Europea o la nueva Ley de Calidad de la Arquitectura, impulsada por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que de hecho está a punto de aprobarse. Lo cierto es que las cosas están cambiando. Una muestra de ello solo hace falta ver la calidad y el compromiso de la arquitectura española actual. Y también estamos avanzando en cuestión de género y paridad. Aunque, por desgracia, aún nos queda mucho por hacer en este sentido. Hace unos días estaba dando clases en la Escuela de Arquitectura de Barcelona y era muy bonito ver cómo, por supuesto, de una manera muy normalizada, más de la mitad de las estudiantes son mujeres. Pero para que esto fuese una realidad necesitábamos referentes. Y hoy, sin duda, aquí tenemos a una de ellas. Carme Pinós es una arquitecta que ha abierto camino. En 1991, cuando yo nací, ella fundó su estudio en solitario en un ámbito donde las mujeres eran una excepción y con mucho trabajo y mucha perseverancia se ha convertido en una de nuestras mujeres, nuestras arquitectas más reconocidas a nivel internacional. Hoy damos el Premio Nacional de Arquitectura a Carme Pinós por su trayectoria y su gran potencia creadora, por obras singulares como el CaixaForum de Zaragoza, la Torre Cube en México o el proyecto urbanístico y arquitectónico de la Plaza de la Garduña en Barcelona. Y también por su voluntad constante de investigar y arriesgar con un lenguaje muy propio y con una arquitectura que se articula con el lugar. No entiendo la arquitectura sin un diálogo con el contexto. La arquitectura no es un objeto que se deposita en el territorio, sino algo que transforma el territorio y que hemos de controlar sus consecuencias. Cuando hablo de contexto no es solo geográfico, sino también cultural, sino también la memoria que hay en los lugares. Yo diría que la arquitectura que es capaz de retener, de atrapar memoria, es la arquitectura en palabras mayúsculas, ¿no? Es crear como hitos, ¿no?, en que la sociedad se identifica y se transforma en comunidad. La arquitectura no deja de ser la que construye el ámbito donde socializamos, y esto significa una gran responsabilidad. Nosotros siempre he dicho que la arquitectura tiene la capacidad de darnos dignidad, pero también de sustraérnosla, ¿no? Entonces, el grado de responsabilidad que tiene un arquitecto es enorme. Además que la arquitectura no nos trasciende, es decir, nosotros nos vamos y ahí queda.
esta responsabilidad, para mí, en lugar de ser un peso, es una motivación. Me emociona pensar cómo se va a vivir las obras que proyecto. Creo que hemos de ser conscientes de que estamos en un momento conflictivo de la arquitectura. Y no solo de la arquitectura, de todos los ámbitos creativos, ¿no? Nadie quiere riesgos, esto nos lleva a lo estándar. Lo creativo siempre nace vivo, y todo lo que nace tiene riesgo. No es lo sabido. Para que las cosas tengan alma, tienen que nacer, y nacer quiere decir aparecer por primera vez. Me atrevería a decir que lo que distingue el ser humano de los animales es su capacidad de poética. Tenemos una necesidad de comunicar poética en todo, y la arquitectura, que es este espacio en que socializamos, ha de tener este plus poético. Y creo que un arquitecto ha de saber escuchar, porque otra cosa que siempre digo es que el arquitecto construye los sueños de otro. Son los otros que nos vienen con sus sueños y nosotros los construimos. Los construimos con nuestra sensibilidad, pero hemos de saber escuchar para entender, ¿no? Me imagino siempre cómo vive la gente y tengo ganas de que sean felices. Me emociona el asumir esta responsabilidad de construir los ámbitos en que se socializa. Nos quedamos con estas palabras que de alguna manera definen la esencia de la arquitectura: contexto, memoria, responsabilidad, riesgo y poética. Y ahora pasamos de la arquitectura a la danza, aunque sabemos que estas dos disciplinas tienen mucho que ver. La arquitectura, como la danza, es espacio y tiempo, armonía y emoción. También la experimentamos con nuestro cuerpo en movimiento, y en este ejercicio entendemos algo colectivo y universal desde lo más subjetivo y personal. Es más, es casi imposible concebir la danza sin el espacio, sin la arquitectura. Como dice la bailarina Amelia Llop, la danza es la relación entre cuerpo, espacio y volúmenes, una estructura que habita dentro de otra estructura. Ahora nos lo mostrará con su interpretación Volúmenes en danza, con un vestuario inspirado en la artista Loie Fuller, una artista vanguardista de los años 20 que experimentaba con las formas, los volúmenes y la luz. Además, la acompaña el músico Toni Cuenca al contrabajo, que hará una pieza musical improvisada a partir de la danza de Amelia Llop. Os dejo con ellos.
Qué maravilla, ¿no? Muchísimas gracias, Amelia Llop y a Toni Cuenca, por reinterpretar y hacer vibrar este espacio con tantas capas de la historia a través de la música y la danza. Y ahora volvemos a la arquitectura para saber un poco más sobre los detalles y los motivos de este premio. Ahora doy paso a Iñaki Carnicero, director general de Agenda Urbana y Arquitectura del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y también secretario del jurado del Premio Nacional de Arquitectura 2021. Y acto seguido, después de Iñaki, también subirá Juan José Lahuerta, que es arquitecto, docente, amigo de Carme Pinós y que será el encargado del laudatio de este premio. Pero primero, Iñaki, cuando quieras. Buenas tardes, ministra, presidenta del Govern Balear, presidenta del Consell de Mallorca, alcalde de Mallorca, secretario general de Vivienda, querido David, secretario general de Infraestructuras, querido Xavier, decana del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos, querida Marta, sé que estás por allí, decanos y directores de escuelas de arquitectura de toda España, querido Manuel, miembros del jurado, amigas y amigos, querida Carme, muchas gracias a todos por estar hoy aquí con nosotros en esta ceremonia de entrega del Premio Nacional de Arquitectura 2021, en este maravilloso espacio gótico de la Lonja de Palma y que tenemos gracias a la generosidad del Govern Balear. Y por supuesto, muchas gracias Núria por esta bienvenida tan inspiradora que nos has dado y que, como siempre, nos recuerda la importancia que tiene la arquitectura en nuestras vidas. Hoy es un día muy especial. Celebramos el máximo reconocimiento que otorga el Gobierno de España a toda una trayectoria profesional en el ámbito de la arquitectura. Un premio con más de 80 años de antigüedad y que destaca una figura que ha contribuido de forma extraordinaria al enriquecimiento de los aspectos sociales, tecnológicos, sostenibles de la arquitectura dentro y fuera de nuestras fronteras. En el caso de Carme, su obra, conocida por todos vosotros, cumple de manera sobrada con estos tres aspectos más técnicos que describen las bases. Sin embargo, me gustaría centrar esta breve intervención en resaltar los valores que nos transmites con tu ejemplo de vida y con tu pensamiento. Carme representa un modelo aspiracional para todos nosotros. En su trayectoria, ella ha sido pionera en una manera de hacer y entender la arquitectura en contextos que no siempre han sido favorables, lidiando con una profesión que ha evolucionado mucho, también en cuestiones de género, pero donde todavía queda mucho por hacer. Tu compromiso con la ciudad, con el espacio público, tu defensa de una arquitectura social, te ha llevado a conciliar perfectamente la innovación y libertad creativa con una vocación de servicio hacia la sociedad. La valentía de tu trabajo se demuestra en cada proyecto, en cada obra, sin recetas previas, y desde la confianza en que la mirada atenta hacia las necesidades del lugar servirá para activar tu proceso creativo y generar soluciones muy distintas en función del contexto donde desarrollas tu obra. Nos dices que la arquitectura no es solo una profesión, cuando nos señalas que has hecho de tu estudio tu familia y de tu profesión tu vida, poniendo de relieve tu vocación, tu compromiso personal no exento de renuncias. Vivimos en entornos construidos y desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, todo lo que nos rodea es fruto del diseño y, por tanto, hay una mente detrás de cada objeto con un pensamiento generalmente centrado en facilitar y mejorar la calidad de vida. Entender el potencial de mejora de este entorno construido está reservado para aquellos que entienden la arquitectura de una manera holística y multiescalar, donde el diseño del edificio es tan importante como el diseño de un cuarto de baño o de una silla. Cualquiera que haya visitado una obra de Carme enseguida percibe una atmósfera especial, donde las partes se relacionan con el todo y donde la armonía está presente en el espacio. La arquitectura no solo la realizan los arquitectos, sino profesionales de distintas disciplinas,
arquitectos técnicos, ingenieros, sociólogos, abogados, y por tanto el trabajo en equipo y la colaboración interdisciplinar resulta fundamental. Cuando nos dices lo importante que es romper el caparazón de la arquitectura y la importancia de relacionarla con el arte y con otras disciplinas, es porque confías en el diálogo y en la transferencia de conocimiento interdisciplinar como vía de enriquecimiento y como único camino para abordar de una manera seria los grandes retos urbanos. Esta componente artística está también muy presente en el origen conceptual de tu obra. Cuando nos recuerdas que la arquitectura permite dar dignidad a la gente, elevas la profesión a lo más alto y reconoces la trascendencia de nuestras ciudades y su potencial para elevarnos como personas. La arquitectura empieza con el pensamiento. Cuando hablamos de arquitectura hablamos de mucho más que la simple construcción de edificios. Hablamos de combatir el cambio climático, de mejorar la cohesión social, de implementar políticas de inclusión o de género en nuestras ciudades. En definitiva, hablamos de una profesión que tiene una enorme trascendencia en la sociedad y que va a estar en el centro de las grandes transformaciones que nuestro país debe acometer en los próximos años. Es por eso que hemos trabajado este último año en una ley de calidad de la arquitectura que defiende la arquitectura como un bien de interés general y la importancia de acercar sus valores a la sociedad. Es en este contexto donde tu figura, Karma, resulta más relevante que nunca, porque los valores que transmites con tu arquitectura, por el liderazgo que ejerces entre los más jóvenes y que ven en ti un ejemplo a imitar, por la libertad e independencia de tu pensamiento y por la honestidad con la que nos hablas de la vida. Una vida cargada de experiencias vitales, cercanía a grandes maestros, reconocimientos profesionales de todo tipo y aventuras académicas por medio mundo. Es por eso que hoy aquí te rendimos este homenaje, muy agradecidos por todo lo que nos has dado. Mi más sincera enhorabuena y esperamos que disfrutes de este acto. Buenas tardes. Cuando pienso en la obra de Carme Pinós, empezando por el principio, lo que veo son tierras removidas. Los proyectos que Carme realizó en la segunda mitad de los años 80, tan asombrosamente audaces como llenos de éxito, o al menos los dos que a mí me parecen más importantes, el cementerio de Igualada y el tiro con arco, se caracterizan por disponerse en unos terrenos desmontados o por provocar ellos mismos nuevos desmontes de tierras. Este remover la tierra, este romper y excavar la corteza, muchos podrían ver en esto, y lo han visto, una especie de combate. Hablo de sudor, de estruendo, de polvo, del que empuña el pico o del que maneja la excavadora, pero no. En estas tierras removidas de aquellos proyectos de Carme Pinós no hay nada de ese esfuerzo doloroso. Bien al contrario, aquellas tierras se desmontaron y remontaron según sus propias leyes, seguidas por el proyecto como en una corriente, la corriente de un subsuelo brotado y conformado. Carme Pinós no construyó en esos proyectos magníficos, no construyó terraplenes, sino por usar el neologismo de Gaudí, terrabacuos. En el principio deslumbrante de su carrera, por tanto, Carme Pinós, tras limpiar el camino de piedras y de usarlas para levantar los muros, como aquel que construyó su casa con las piedras que le tiraron, removió la tierra como quien lo hace para plantar algo. No una semilla, que es algo que forma parte siempre de una metáfora moralista y que se esconde en la oscuridad para desarrollarse misteriosamente, sino de una planta ya preparada, reconocida y reconocible, arquitectura que surge de la arquitectura. La tierra organizada de nuevo con los terrabacuos de Carme Pinós, porosa, ligera, a la que sus propios empujes dan forma. En esa tierra se planta una arquitectura que brota del terreno removido, de la arquitectura misma. Algunos dirán, y lo han dicho, que como planta la arquitectura de Carme Pinós ya estaba ahí, en el vástago, en el esqueje,
para arraigar. Pues bien, tampoco eso. Muy al contrario, el terrabacuo impide el terraplén, o sea, el parapeto, la fortificación, el reparo, la defensa, el resguardo. Todo eso, todas esas petrificaciones, impide el terrabacuo. La arquitectura de Carme Pinós empieza con unas tierras removidas que son la entrada de una arquitectura decididamente y totalmente abierta, directa, leal, sin coraza. Descender a las raíces es una expresión muy bien considerada, alude a la concentración, mientras que perderse por las ramas es una expresión desdeñosa, alude a la distracción. Yo, sin embargo, creo que desde un punto de vista meramente humano, en el que lo que cuenta es el cuerpo, incluso el cuerpo a cuerpo, la primera expresión está sobrevalorada y la segunda, en cambio, minusvalorada. En el descenso a las raíces están la anoxia, la oscuridad, la humedad, los gusanos, mientras que en perderse por las ramas está la luz, las hojas, las flores, los frutos, los pájaros. No creo que haga falta que les diga qué creo que hace la arquitectura de Carme Pinós. Esa es la facilidad, esta es la sprezzatura de la arquitectura de Carme Pinós, como la savia asciende de la raíz a las hojas y no al revés. La arquitectura de Carme Pinós ya estaba, por tanto, ahí sí para arraigar, pero para arraigar como planta que se fija sin fijarse y se funda sin fundarse, haciendo, en fin, que lo más difícil siempre parezca lo más fácil. Desde esos terrabacuos, la arquitectura franca, sin escudos, de Carme Pinós se desarrolla como una planta, y no sé por qué se ha dicho a veces que la arquitectura de Carme Pinós surge de la intuición o de lo emotivo o de que es gestual, cuando resulta que hay pocas obras que conozcan mejor lo que significa el proceso creativo como proceso de desarrollo y crecimiento, como proceso que tiene sus reglas, unas reglas literalmente inscritas en la genealogía, en el ADN de una arquitectura. Ella, Carme, ve el terreno, lo trata, le da una forma necesaria y de ahí, del terreno enaltecido según sus propias lógicas, surge su arquitectura para desplegarse y crecer, a veces como un matorral bajo que lo cubre todo y otras como un árbol solitario y gigante abriéndose en los ramajes espléndidos de su copa. Tal vez el primer resultado de lo que digo, en el primer caso, sea la pasarela de Petrer, cuya forma proviene del movimiento de lo que ya se movía, las curvas de nivel, y al mismo tiempo se presenta literalmente como su salvación, es decir, un puente propiamente, el gigantesco tronco caído y hueco para resguardarse en el hueco que atraviesa una riera. Y del segundo caso, el primer ejemplo, y bastante más que un primer ejemplo, es la Torre Cube. Digo Cube porque Carme siempre dice Cube. Tronco hueco también. Hueco, o sea, hospitalario, pero vertical, la figura exacta de una arquitectura asombrosamente perfecta, la que asciende desplegándose según la hélice del ramaje de un árbol a la búsqueda de la luz y del aire, y luz y aire es de lo que Carme expresamente habla, y que al fin y al cabo acaban siendo la luz y el aire creación de la propia arquitectura. Quiero decir que es la arquitectura de Carme Pinós la que crea la luz y el aire y no al revés. Las plantas y los árboles, con todo lo que se mueven y abarcan en su desarrollo, nunca gesticulan. La arquitectura de Carme Pinós, ya lo he dicho, tampoco. No hay nada más sobrio que un árbol, incluso el más frondoso, y nada más indiscutible que esta arquitectura basada en sus propios principios generales, los que van de la tierra a las nubes, es decir, los principios de la arquitectura misma. Yo diría que este premio llega tarde, sinceramente. Basta echar una ojeada a los libros publicados en los últimos tiempos sobre la obra de Carme Pinós o recordar la exposición 8+80, recientemente celebrada, que mostraba en efecto 88 proyectos de Carme Pinós realizados en los últimos 30 años para darse cuenta enseguida de que este premio llega tarde.
Pero bien sabemos que la afirmación y hasta el reconocimiento de la obra de Carme Pinós no fue cosa fácil, que tardó mucho tiempo en conseguir los proyectos a través de los cuales poder demostrar ese crecimiento de esa arquitectura, tierra y planta, que esos proyectos primero llegaron en países distantes del suyo y que su reconocimiento antes tuvo lugar fuera que dentro. Hablando de aquellos momentos, la propia Carme decía hace poco en una entrevista que fueron años muy duros, mucha gente me dio la espalda, apenas tenía encargos. No pretendo seguir por ahí, naturalmente, pero sí dejar claro por qué digo que este premio llega tarde. Aunque la verdad me gustaría imaginar la trayectoria de Carme Pinós como un acercamiento estratégico, pero sin estrategia, no hay ningún maquiavelismo en ella, que la lleva poco a poco hasta las murallas de su ciudad para finalmente, de repente, cuando menos se espera, asaltarla para construir no ya su corazón, que no me parece una cosa ni siquiera que exista, sino mucho más decisivo, su vientre, aquello que nadie en cientos de años, literalmente, había sido capaz de construir. Confieso que el conjunto de la Plaza de la Garduña de Barcelona me parece de momento, pero naturalmente siempre provisionalmente, una culminación de toda su obra, una obra inteligentísima, insolente, muy bella. Empezando por la fachada posterior del Mercado de la Boquería, que se resuelve precisamente como lo contrario de una fachada, como una techumbre que va degradándose a medida que entra en la plaza y evitando imponer la gran dimensión de la estructura de hierro del mercado, insistiendo al contrario en lo que aquello ha sido siempre, un descampado, un terrabacuo, un gran terrabacuo, no pudiendo además ser otra cosa, tiendas, velas, toldos, tenderetes que avanzan y retroceden al ritmo ondulante del aire, el neuma de un mercado vivo. A su manera, esta es la solución adoptada también para los bloques de viviendas y para la Escola Massana, con ese maravilloso entresijo compositivo y los infinitamente tenues matices de escala que hay en ella. Una arquitectura, en fin, que conociendo el terreno se niega a imponerse en él, se niega a imponerse a él, a imponerse como esa arquitectura con mayúsculas en la que Bataille veía el rostro del poder, o el propio Bataille veía al hombre como un estadio intermedio en la evolución del mono a la arquitectura. Todo lo contrario es lo que ocurre en la obra de Carme Pinós. Lejos de imponerse, lo que hace es remediar, coser la rotura de una tierra o, para el caso, la rotura misma de la propia ciudad, juntando los pedazos con puntadas y pasos ordenados, como dice la RAE, que significa zurcir, además de unir sutilmente una cosa con la otra, viendo cómo los tejados del mercado se vencen a sí mismos hasta acercarse a la plaza con su mínima escala y viendo cómo los bloques de viviendas y la escuela se acomodan en unos solares que están llenos de dificultad, quebrados, forzados, traspasados por el poderoso vacío centenario del vientre de Barcelona. Entendemos perfectamente la idea contenida en estas puntadas y pasos ordenados que al fin y al cabo se dan la garantía del verdadero juntar una cosa con la otra, no impuesto o forzado, sino obtenido sutilmente por la sabiduría, o sea, permítanme ahora el juego de palabras, por el ascenso de la sabia, pero ahora sabia con B alta, de la sabia, de la mujer sabia, de Carme Pinós. Ahora bien, si este premio llega tarde, llega también pronto, porque quién duda de que las mejores obras de Carme Pinós, aún mejores que estas tan extraordinarias que ya ha construido, están por llegar. Gracias. Muchas gracias, Iñaki y Juan José. Después de este maravilloso laudatio con metáforas naturales, ahora sí recibimos con un enorme aplauso a Carme Pinós. Os dejo con ella.
Hola. Bueno, ya estaba emocionada, pero después de este recibimiento y que me habéis aplaudido tanto, lo estoy más. Yo espero que me queda, como ha dicho Juanjo, muchas cosas que ofrecer a la sociedad, que siempre digo que es nuestro real cliente. Tenemos el cliente que nos pide, pero siempre hemos de estar más allá del cliente, y nuestro cliente es la ciudadanía, nuestro cliente sois vosotros, es la sociedad, y espero poderos ofrecer aún muchas cosas. Bien, he estado con muchas entrevistas, ya no sé, estoy ya que ya no me quedan palabras, pero mil gracias y bien, ahora creo que queda un poquito de fiesta, ¿no? Karma, te iba a decir, no bajes del escenario, porque, claro, no, porque ha llegado el momento de hacerte la entrega del Premio Nacional de Arquitectura. Es que tengo la tendencia a esconderme. Sí, ¿no? Tú te escapas. Como veis, tenemos aquí el trofeo, una creación del arquitecto, pintor y escultor Juan Navarro Valdebec. Así que, para hacer la entrega, invito al escenario a Raquel Sánchez Jiménez, ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Te dará el trofeo y así que te podrás ir y después nos dirige unas palabras. Muchísimas gracias. Karma tenía prisa por recibir el premio. Muy bien, Karma, claro que sí, una mujer pragmática. Enhorabuena, de verdad, Karma, un merecido premio. I muy buenas tardes, molt bon vespre a tothom, benvolguda presidenta del Govern de les Illes Balears, Francina, autoritats, president del Parlament, també delegada del Govern, alcalde de Palma, presidenta del Consell Superior dels Col·legis d'Arquitectes, president del Consell, presidenta del Consell, en definitiva, totes les autoritats, amics i amigues. Estic encantada d'estar aquí en aquest acte, presidint aquest acte, però sobretot moltíssimes gràcies, presidenta, moltíssimes gràcies, Francina, per deixar-nos celebrar aquest acte en aquest emplaçament tan meravellós i un emplaçament meravellós que ha vingut acompanyat per aquest número de dansa de l'Amèlia Llop, del Toni Cuenca. La veritat és que ha estat una meravella, una delícia i moltíssimes gràcies també per la presentació i la conducció d'aquest acte, Núria, que ja és el segon, almenys, que coincidim i que la veritat també és molt important. Ho fas molt bé, aquesta tasca de divulgació, de veritat, del que suposa l'arquitectura, més enllà de la pròpia tècnica, sinó el que significa com a aportació a la nostra societat. Y, per tant, asistir hoy a este acto de entrega del Premio Nacional de Arquitectura y, además, con una galardonada como Karma Pinós, reconocida
internacionalmente, desde luego que para mí es un orgullo, es un honor y sobre todo, pues en fin, es el reconocimiento a una mujer luchadora que supo labrarse su destino y que triunfó donde otros se hubieran rendido. Por lo tanto, Karma, este reconocimiento yo creo que llega en su momento justo, nunca es tarde, ¿verdad? Si la dicha es buena, pero desde luego no va a ser el único premio ni el último, porque seguro que vas a recibir muchos más reconocimientos. El jurado, al que felicito también por su elección, ha destacado evidentemente su prolífica trayectoria, caracterizada por esa excelencia, por la sobresaliente ejecución de tus obras y sobre todo por la responsabilidad social y la sostenibilidad de todos los proyectos. Y yo me atrevería a añadir una cosa más. Lo que se ha primado es la arquitectura con alma, que es la arquitectura que encarna Karma, una arquitectura singular que, como ella misma dice, lleva la poética a la cotidianidad, y eso es extraordinario. Sé que muchos tendrán la tentación de destacar que la ganadora del premio es, tras Matilde Ucelay, la segunda mujer en recibirlo a lo largo de su historia. A mí me gustaría verlo de otra manera, decir que es la única persona que se ha hecho acreedora de este premio en 2 ocasiones. La primera fue en 1995 por uno de sus primeros trabajos, la Escuela Residencia de Morella, que lleva su firma, y la de su entonces compañero de estudio, Enric Miralles, más de 25 años después, lo recibe por el conjunto de su obra, que abarca desde reformas urbanas, como hemos visto, y obra pública, al diseño del mobiliario también. Carme Pinós no ha sido premiada, sin embargo, por ser mujer, pero el hecho de que en la extensa nómina de galardonados solo 2 mujeres hayan visto reconocidos sus trabajos debería hacernos reflexionar como sociedad. Si se me permite el desahogo, y me permitiréis la licencia, una sociedad que da la espalda al talento de una de sus mitades, a lo que está renunciando es avanzar. No puede haber progreso en una comunidad que se niega a sí misma. Karma nunca fue una de esas fantasmas de la arquitectura, es decir, una de tantas mujeres que formaban estudio o pareja con arquitectos hombres que se adjudicaban las firmas de los proyectos y también las distinciones. Felizmente, las fantasmas de la arquitectura hace tiempo que dejaron de existir. A lo que sí se enfrentó fue pues también, ¿no?, al ostracismo cuando montó su propio estudio en solitario, una travesía del desierto de muchos años, durísima y sin apenas encargos, y también ahora me lo comentaba, pero finalmente volvió a emerger. Ella misma ha explicado que lo que le salvó entonces fue el orgullo, pero me atrevo a añadir que fue también su inmensa valía, su potencia, los riesgos que siempre asumió y esa luz que emana de su figura que nada ni nadie pueden eclipsar. Pero no todas las mujeres tienen su fortaleza, o no todas tienen, pues en fin, ¿no?, oportunidad, o no todas están dispuestas a sacrificar partes de su vida privada y entregarse a su profesión. No podemos penalizar a las mujeres en sus carreras por tener hijos, por querer conciliar trabajo y familia. No podemos dejarlas en la cuneta a la mitad de camino. Y sobre todo no podemos y no debemos engañarnos. De poco nos sirve que haya más licenciadas mujeres que hombres si luego ellas solo ocupan el 10% de los puestos directivos en los estudios de arquitectura y diseño urbano. Acabemos de una vez por todas con esa intolerable discriminación. Por lo tanto, en las aulas existen mujeres y en muchos casos más mujeres que hombres, pero tenemos que hacer posible y transmitir que luego esas mujeres sean las que lideran los puestos de decisión, las que lideran desde luego los lugares de visibilidad.
Por otra parte, y entrando ya a la obra de Carme Pinós, sería muy atrevido por mi parte definir su arquitectura y además, en fin, lo habéis hecho mucho mejor que yo, Iñaki y también Jaime, y la verdad es que prefiero que sea ella misma quien defina su obra. Utilizo sus palabras. Ella dice que es una arquitectura generosa y participativa que se ofrece a la ciudad, que no busca contraposiciones sino diálogos, que con su presencia clara destierra la ambigüedad, que es sensible y fluida y que no pretende imponer sino anular cualquier clase de jerarquía. Particularmente a mí me interesa mucho esa concepción de la ciudad como un espacio de convivencia que trasciende a los edificios que la componen y su visión de que es la ciudad la que nos moldea como comunidad. Desde luego contribuye de una manera extraordinaria y fundamental y por tanto me identifico plenamente con su idea de que la arquitectura da dignidad a la gente. Como verán, coincido con muchas de las opiniones de Carme. Comparto con ella que hacer arquitectura es hacer ciudad y que esta ha de ser singular y con el contenido suficiente para que la ciudadanía se identifique con ella. La buena arquitectura no debe pensarse exclusivamente para la admiración, porque no hay soufflé que no decaiga, pero ha de tener la calidad plástica suficiente para no pasar desapercibida. Es esa combinación perfecta. De ahí que no sea necesario sobreactuar, lo cual exige conocer la medida exacta de cada actuación y pensar en las consecuencias. Ello implica contención, saber que cuando se construye se empieza destruyendo y que a veces este proceso implica perder cosas que no podrán jamás recuperarse. Me quedo, por lo tanto, con una de sus frases que resume magistralmente lo que estoy diciendo: nunca en la naturaleza voy a hacer un cubo. No puedo estar más de acuerdo con esta consideración de la arquitectura como un bien social, cuya vocación es servir a quien va dirigida, que es a la ciudadanía, y tú mismo lo has dicho en tu intervención, Carme. Sin saber lo que quiere la sociedad, sin un proceso activo de escucha y de interpretación de cuáles son sus necesidades, cualquier propuesta estará condenada al fracaso. Esto es precisamente lo que hemos pretendido con la futura Ley de Calidad de la Arquitectura, una norma que valora la arquitectura por su capacidad de mejorar la vida de las personas que son sus destinatarios. Creo que en eso la buena arquitectura y la buena política se asemejan mucho. Ambas deben colocar a las personas en el centro de sus acciones y han de trabajar para mejorar su calidad de vida. Como políticos, difícilmente lo conseguiremos si no somos capaces de asegurar el derecho de todos a una vivienda digna, asequible y, ¿por qué no?, cargada de esa poética de lo cotidiano que Carme insufla a sus creaciones. Hemos elaborado para ello una ley de vivienda para llegar a donde el mercado ha renunciado a hacerlo, es decir, a todos. Aquí coincido nuevamente con la premiada. El mercado va muy deprisa. Es muy rápido haciendo calles para llegar a las parcelas donde quiere construir todas las viviendas posibles para aumentar los beneficios. Mi función es que la especulación no gane esa partida y que todos, pero especialmente los más vulnerables, disfruten del derecho a disponer de un hogar. La de la arquitectura es que esos edificios revaloricen lo que ya existe. Permitirán además que no dé cuenta de todo el currículum que atesora Carme, porque además ya se ha hecho también antes un breve resumen, muy breve, porque desde luego tiene un currículum muy extenso y que no podamos citar tampoco todas las distinciones que ha recibido. Baste decir que es la arquitecta española que cuenta con un mayor número de publicaciones y de reconocimientos.
Lo que sí me gustaría evocar son algunas de sus obras, porque cuando contemplamos el edificio CaixaForum en Zaragoza, las torres de oficinas CUBE en Guadalajara, México, o sus actuaciones en la Plaza de la Garduña de Barcelona y la fachada posterior del Mercado de la Boquería, somos conscientes de que estamos ante una expresión excepcional de una época. Los nuevos arquitectos tienen mucho que aprender de su inconformismo, de su minuciosidad y de su arte. También de su apuesta por el trabajo en equipo. Leí que le preguntaron en una ocasión si tenía algún consejo vital que dar y ella dijo: hay que asumirse. Uno se va descubriendo cuando mira fuera y deja de mirarse al ombligo. No se me ocurre mejor enseñanza más valiosa. Karma, y acabo ya, es una referente de la arquitectura española. Se hace oír en las mejores aulas del mundo. Sus trabajos llenan exposiciones internacionales y sus maquetas tienen sitio reservado en museos tan importantes como el MoMA de Nueva York y en el Centro Pompidou de París. Pero sobre todo, Karma está presente en nuestras vidas y eso es lo más importante. Vemos su mano en institutos, en centros sociales, en palacios de deportes, en avenidas, en paseos marítimos, oficinas y plazas públicas. Si prestamos atención, seremos capaces de escuchar el diálogo que sus obras entablan con el paisaje, con el territorio que le rodea. Ahora dejen que sea yo quien les dé otro consejo humildemente. Disfrutemos de esta arquitecta irrepetible, porque desde luego nunca nos vamos a arrepentir. Muchísimas gracias, Karma, enhorabuena, moltíssimes gràcies a tots, a totes, bona tarda i ara sí que comenci la festa. Karma. Muchas gracias Raquel, no puedo estar más de acuerdo. Ahora con estas palabras hemos llegado al final de la ceremonia de entrega del Premio Nacional de Arquitectura 2021. Mil gracias a todos y todas por venir y por seguirnos desde casa. Gracias Iñaki Carnicero, Juan José Lahuerta, Raquel Sánchez por hacernos reflexionar sobre la importancia de la arquitectura en la sociedad. Gràcies al Ministerio, al Govern de les Illes Balears, al Col·legi d'Arquitectes de les Illes Balears, a Manjala, a todo el equipo técnico y de organización por hacer posible este acto. Gracias a Amelia Llop y a Toni Cuenca por su arte. Gracias por contar conmigo de nuevo. Ha sido un placer. Y sobre todo, muchas felicidades, Karma, por este merecido premio. Sé que no te gusta la palabra éxito, me lo comentaste en una entrevista, aunque esto es una muestra de ello, porque dices que el éxito habla más de cómo te ven y no tanto de cómo te sientes, y a veces reduce la vida a los éxitos y los fracasos laborales, perdiendo de vista las cosas más esenciales y genuinas. Como me dijiste una vez, tú entiendes la vida como un reto y como un juego, viviéndola y disfrutándola. Y si algo nos ha quedado claro es que siempre has disfrutado de la arquitectura, que en definitiva es una parte esencial de la vida. Ojalá lo sea para todo el mundo. Ojalá cada vez más gente pueda disfrutar de la arquitectura, no solo como creadoras, sino también especialmente, sobre todo, como habitantes y usuarias. Dicho esto, ahora sí nos vamos y os invitamos a comer y a tomar algo al patí del Consolat, donde podremos disfrutar de la música del grupo de música Jazz and Times, donde también estará Toni Cuenca. Muchas gracias y hasta pronto.